Hola, muchas gracias por esa presentación tan amable, Ernesto. Buenos días. El día que el motivo o el tema que hoy día nos reúne o nos convoca está un poco relacionado a un tema que está creciendo de una forma exponencial en los últimos, yo diría, 3 o 4 años. Entonces, creo que el título de alguna forma refleja 2 o 3 conceptos puntuales que vamos a hablar el día de hoy. Por un lado tenemos Deep Learning, un conjunto de algoritmos y técnicas que permiten dar un salto cualitativo en la clasificación y predicción de distintas tareas. Y por otro lado tenemos algo que personalmente siento que es el futuro de la computación en los próximos años, bajo los ojos de la inteligencia artificial, que básicamente enseña a las computadoras a sentir. Sentir en el sentido simple y concreto de la palabra, que es básicamente los sentidos humanos, ¿no? Que es escuchar, oír, ver, oler. Son sentidos, y vamos a ver en los siguientes slides que los seres humanos hemos estado obsesionados con tratar de replicar estas cosas dentro de las computadoras a través de algoritmos y hardware. Entonces, permítame moverme al siguiente slide, asumiendo que esto funciona. Ahora sí. Bueno, antes quería un poco compartir con ustedes esto, ¿no? Esta es la segunda vez que el CLEI nos visita Arequipa, y el primer día de la presentación la persona que estuvo a cargo de abrir la ceremonia dijo de que participar en el CLEI es como una experiencia única, ¿no? Porque de alguna forma te marca y formas parte de una familia latinoamericana. Sentí que esas palabras tenían bastante sentido, porque hace 11 años, como pasa el tiempo tan rápido, yo me encontraba sentado ahí donde están ustedes, ¿no? Era un estudiante de segundo o tercer año, en el 2004, y estaba impresionado por los trabajos que estaba mirando al frente mío. Por primera vez la matemática y la estadística tenían sentido, porque se utilizaban para un problema real, ¿no? Detectar rostros, huellas digitales, reconocimiento de voz. Y a partir de entonces se me encendió esa chispa de investigar. Y desde entonces no paré. Mi punto en este slide es de que básicamente muchos de ustedes que se encuentran acá al frente, en algunos años estarán acá adelante. Y seremos nosotros los que escucharemos, compartiremos conocimiento a través de preguntas y respuestas. Y básicamente siento que este es un viaje, ¿no? En el que estamos todos juntos. Las circunstancias son diferentes en los siguientes años, pero básicamente siento que el destino es el mismo, ¿no? Que básicamente buscar la verdad y compartir conocimiento. Entonces, básicamente quería, disculpen la divergencia del tema principal, pero quería compartir eso con ustedes. Entonces, las computadoras pueden aprender. Hemos estado los seres humanos obsesionados con enseñar a las computadoras. En el año 1946 se creó la primera computadora, el ENIAC, gran avance tecnológico para la época. 4 años después, en el año 1950, un señor denominado Alan Turing desarrolló el test de Turing para de alguna forma entender o medir el nivel de inteligencia de algo que es humano o no. Algunos años después, básicamente se acuñó el término Artificial Intelligence, y algunos años después, en el año 1956, Arthur Samuels diseñó un programa, el cual tenía la particularidad de un poco aprender estrategias. El tipo dijo, ok, yo puedo diseñar estrategia en un algoritmo, sin embargo, esa estrategia puede ser actualizada de acuerdo a las partidas ganadas. Algo realmente emocionante para la época, estamos hablando del año 1956, es por eso que Arthur Samuels es el padre de la inteligencia artificial. Entonces, algunos años después, otro señor genio, Minsky, básicamente en su libro Perception, dijo, ok, las redes neuronales están bien, ¿no? Pero no pueden resolver todos los problemas. Y demostró matemáticamente que la función for, por ejemplo, era un claro ejemplo de eso, porque tenía funciones que no eran linealmente separables. Algunos años después, otro señor genio, Jan LeCun, actual director de investigación de Facebook, dijo, bueno, podemos en realidad aprender, ¿no? No solamente es una predicción, pero podemos diseñar un algoritmo llamado backpropagation que calcula el error en la capa posterior, y ese error se propaga hacia atrás. Básicamente es una multiplicación entre la primera derivada, el error, los datos de entrada, los datos de salida, y propagan ese número hacia atrás. Una recurrencia. Algunos años después también, Bakhtin inventó el algoritmo Super Vector Machine, que es básicamente el algoritmo más exitoso en términos de
predicción en estos momentos. Este slide básicamente me ha permitido de alguna forma entender la cronología, ¿no? El tiempo de alguna forma poner las cosas en su lugar y nos ayuda a entender el contexto. Lo que vemos acá atrás es básicamente que hemos dado pasos concretos, sólidos, pero lineales en términos de la predicción, ¿no? de Artificial Intelligence. Sin embargo, algo ha pasado en el 2012. En el 2012, este señor, otro de los autores de Backpropagation, Jeff Hinton, participó en una competencia de Kaggle. Kaggle es una plataforma de Data Science donde se desarrollan distintas competencias. Y básicamente ganó el concurso. Básicamente esto era el descubrimiento de interacción de moléculas que consistía en descubrir nuevas medicinas. La competencia duró alrededor de 60 días, 4 semanas, y en las últimas 8 semanas, en las últimas 2 semanas, su equipo, estudiantes de la Universidad de Toronto y de Washington, ganaron la competencia en solamente 2 semanas. Cuando descubrieron el algoritmo se dieron cuenta que habían utilizado algo que en ese momento nadie estaba utilizando, que era Deep Learning. Lo interesante de esto es de que ninguno de estos tipos tiene grado en bioquímica, medicina o biología. Por primera vez, o por una de las pocas veces, los científicos, los informáticos, empezamos a resolver problemas reales, sin necesidad de saber qué es el dominio, ¿no? Entender un poco los conceptos biológicos que están detrás. En el mismo año, otro genio que es básicamente Jeff Dean, el Chuck Norris de la computación, entre otras cosas creó el MapReduce, por ejemplo, y muchas otras cosas más. El tipo básicamente agarró todos los videos de YouTube, porque trabaja en Google, y básicamente hizo un clustering probabilístico utilizando Deep Learning. Encontró, entre otras cosas, de que algunos conceptos interesantes que los seres humanos colocábamos en los videos eran rostros de gatos y de personas, como pueden ver acá. Por supuesto, el descubrimiento de Jeff Hinton fue tan importante que apareció en la portada del New York Times al día siguiente. Entonces, el año 2012 también fue un año muy prolífico porque hay una competencia denominada ImageNet. Estamos hablando de 1.5 millones de imágenes y más o menos 100 clases, ¿no? 100 objetos. Perdón, 1000 objetos. La idea es básicamente calcular el nivel de error en esta competencia. Durante muchos años, básicamente, esto rondaba, no se ve bastante bien, pero en el 25 y 27%. El año 2012, alguien introdujo una nueva técnica y esto bajó probablemente al 18%. El año siguiente bajó al 6%. 6% de clasificación de error sobre 1.5 millones de imágenes. Estábamos por primera vez, para este problema, teníamos un algoritmo que era mejor que los seres humanos. Cuando alguien ve este tipo de gráficas, significa de que algo pasó acá, un descubrimiento, un evento, una especie de magia negra que alguien tiene para de alguna forma dar el salto cualitativo al siguiente nivel, ¿no? Entonces, esto también era Deep Learning. El año pasado, hace un año, científicos e ingenieros de Apple mejoraron la clasificación de audio, el reconocimiento de voz, precisamente, en 30%. Aquellos que hemos trabajado en el procesamiento de audio y el reconocimiento de voz, sabemos que una mejora del 3 o 5% conduce al mejor paper de cualquier conferencia, en cualquier congreso. 30%. Entonces, algo interesante, en teoría, está pasando acá, y por si no ha sido claro, esto básicamente, bueno, acá decía Deep Learning, pero no dice, básicamente es Deep Learning. Entonces, básicamente hemos visto que las computadoras pueden aprender, ¿no? Distintas tareas, reconocer voz, reconocer objetos. Las computadoras también pueden escuchar. Y básicamente esto es una demostración de Microsoft Research del año pasado. Básicamente la idea era muy simple y a la vez muy poderosa. Alguien hablaba en inglés, había una red neuronal que convertía el audio en texto, había otra red neuronal que convertía el texto en inglés en texto en chino, y había otra red neuronal que convertía el texto en chino en voz en chino. El resultado era realmente interesante. Alguien hablaba en inglés, en tiempo real se convertía en chino. Algo que hace 5 años de repente parecía ciencia ficción, ¿no? Y este campo es tan dinámico que esto ya es un producto dentro de Skype. Ustedes lo pueden utilizar y pueden hablar con sus amigos en China y ser convertidos en tiempo real. Algo más o menos así. Perdón. No sé. ¿Qué?
logística que nunca falta. Ok, ahora sí. Este es como que cuando voy por el video. Bueno. Again, the result's not perfect. There are in fact quite a few errors. 结果并不完美。There's much work to be done in this area. 在这方面有很多工作要做。But this technology is very promising. 用这个技术很有希望。 Suficiente publicidad para Microsoft. Bueno, esto es un ejemplo de lo que pasa cuando utilizas Deep Learning para entender secuencias, ¿no? Tanto el audio como el texto son secuencias, entonces hay algoritmos que pueden entender la transición entre unidades discretas o continuas. Avanzando un poco, las computadoras también pueden ver. Básicamente, los seres humanos hemos estado obsesionados con replicar no solamente la cognición, pero también los sensores. Por ejemplo, si los seres humanos vemos con los ojos, ¿por qué tener una sola cámara, no? Es un poco el concepto y es un poco la siguiente generación de celulares que van a tener en sus manos en los siguientes meses y no años. Básicamente, este es un prototipo que fue presentado hace 8 meses y actualmente ya existe una tablet de Asus. En Intel básicamente colocamos distintas cámaras y entendemos de que bajo ese concepto se puede, por ejemplo, saber qué objetos se encuentran adelante y atrás. De modo que el autofoco de las cámaras es mucho más exacto. Además se puede segmentar y remover distintos objetos que se encuentran atrás. Un ejemplo es el siguiente, asumiendo que esto también funciona. They have this technology. You can take a picture and measure the distance before you jump. Intel. This is where it all changes. What do you mean I don't do any stunts? You haven't asked. I'm trained in karate. Este tipo es muy bueno, es un agente de publicidad estupendo para Intel, pero básicamente el concepto aquí es de que con 2 cámaras ya podemos medir objetos, ¿no? Si ustedes tienen un departamento y tienen un mueble que quieren comprar, toman una foto del departamento y ven si va a caer. Entonces, de alguna forma estamos no solamente replicando el concepto de cognición, también los sensores, y tomando como inspiración el ser humano. Entonces, perdón. Entonces, las computadoras pueden escuchar, las computadoras pueden ver, las computadoras también pueden entender. Imagínense que ustedes estén en un self-driving car, un auto que se maneja solo, y de repente pasa un niño al frente. Y el auto se detiene, obviamente, pero no saben por qué. Sería interesante que la computadora les diga, ¿sabes qué? Me he detenido porque hay un niño al frente mío, ¿no? Entonces, este entendimiento de las imágenes... ¿No? Ahora sí. Sí, perdón, se le llama Visual Understanding. Y la idea es de que la imagen sea los datos de entrada y el dato de salida sea el texto describiendo qué sucede en la imagen. Permítanme darles una demostración. Básicamente este es un servidor que se encuentra corriendo en modo localhost en la computadora y bueno, es mi culpa que no lo corrí porque reinicié la computadora. Entonces básicamente déjenme solamente correr el servidor en este momento. La ley de Murphy dice que cualquier demo está destinado a fallar. Esperemos que esta sea la excepción que confirme la regla. Entonces esto está corriendo el servidor y lo que tengo acá es un poco en la parte del front.
Creo que no. Solamente 20 segundos. Si no funciona 20 segundos, voy a moverme al siguiente slide. No, no sé. Está bien. Básicamente era una demostración para un poco utilizar Deep Learning para entender la imagen y generar texto. Vamos a pasar directamente al siguiente slide, que lo puedo mostrar después en offline. Entonces, la idea es de que las computadoras pueden no solamente escuchar, sino también entender y también escribir y también leer, ¿no? Entonces, si uno ve un poco el concepto de la noción de cómo estamos tratando de modelar diversos sentidos, nos entendemos de que existen diversas áreas del cerebro que están enfocadas a resolver un problema particular. Tenemos, por ejemplo, la parte de la audición, que se encuentra acá, convenientemente cercano a los oídos. La parte del olfato, que se encuentra acá al frente, convenientemente cercano también al olfato, a la nariz. Y la parte del visual cortex, que se encuentra acá atrás. Entonces, básicamente, parece un diseño inteligente, ¿no? Parece que alguien hubiera diseñado las cosas de una forma correcta. Entonces, las computadoras pueden escuchar, pueden leer, pueden escribir, pueden ver. Y me parece que el futuro en los siguientes años va a ser en teoría relacionado a sentir. Por un lado, si tenemos, por ejemplo, el audio, podemos entender el texto del audio. Si entendemos el texto, podemos entender los sentimientos asociados al texto y saber tu estado de humor. Si tenemos, por ejemplo, las palabras, podemos entender el estrés asociado a las palabras y también a la voz, entender qué tan estresado estás. Si tenemos, por ejemplo, el video o la imagen, podemos entender qué es lo que sucede en la imagen, podemos entender qué objetos se encuentran, la edad de la persona, el género de la persona, quiénes se encuentran al lado tuyo. Es un poco el contexto alrededor de la persona, ¿no? Si tenemos el acelerómetro, podemos saber cuántos pasos has dado, cuántas calorías estás quemando. De alguna forma, durante muchos años hemos estado tratando de entender, por ejemplo, qué es lo que el usuario busca en Google. Me parece que la computación está volviéndose mucho más personal, al punto de entender tu ritmo cardíaco, al punto de entender la temperatura de tu cuerpo. Estamos hablando de una siguiente era en la computación en la cual vamos a poder recomendar cosas basadas en tu estado de ánimo, basado en tu humor, basado en tu estrés, basado de repente en las personas que están alrededor tuyo. Es una computación muy interesante, lo que es extremadamente personal. Entonces, el futuro de la computación me parece que va a ser orientado a sentir, orientado a entender y orientado a predecir basado en contexto. Es probablemente una apreciación probablemente personal. Sin embargo, alguna gente que también está de acuerdo en parte con este tipo de cosas es, por ejemplo, el CEO de mi empresa, que es Brian Kernowski. Hace unos 4 meses el tipo redefinió la estrategia de Intel para los próximos 5 años. Y dijo, el futuro de Intel reside en 3 cosas particulares. Primero, sensification, que es lo que hemos visto hasta ahora. Entender los sentidos, entender básicamente, imitarlos, tratar de reproducirlos en hardware y software. Smart and connected. Todos los dispositivos van a estar conectados, desde mi celular a la computadora, de la computadora al auto, del auto a la cámara que tengo en la casa. Estamos hablando de un dispositivo totalmente conectado, no solamente el cloud. Muchas veces necesitamos que la predicción se haga en el celular, por ejemplo, por cuestiones de privacidad o por cuestiones de hacerlo en tiempo real. Llevarlo al cloud lleva demasiado tiempo, ¿no? Y también va a ser una extensión de ti. Básicamente, muchos dispositivos actualmente son una extensión de nuestro cuerpo, por ejemplo los celulares. Conozco amigos que no pueden salir de su casa si se me olvida el celular, porque su vida rige en cambio del celular, ¿no? Tienen reuniones, tienen correos, tienen distintas cosas que hacer. Entonces, básicamente, si alguien siente que esto es demasiado ciencia ficción, cada uno de estos sensores ya existe, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del olfato, tenemos sensores que permiten desintegrar las moléculas, entender a nivel molecular un determinado pedazo de aire, por ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, una superficie líquida, tenemos sensores que ya existen, que pueden entender la distribución de moléculas y de alguna forma aproximar el gusto. Por ejemplo, si tenemos sensores de tacto en este momento, tenemos sensores que básicamente escuchan y pueden convertir a texto. Son básicamente algoritmos que han sido convertidos a hardware y han sido diseñados como chips.
Entonces, algunas empresas que están detrás de todo esto para replicar cada sentido incluyen Samsung, Apple, Google, Microsoft y por supuesto Intel. Entonces, hablemos un poco de los algoritmos, que es un poco lo que nos mueve la gente de computación, ¿no? Esta área en particular se sintió bastante inspirada por lo que pasó en 1959. Yo les recomiendo que lean este paper, es realmente emocionante. Básicamente agarraron un gato, lo anestesiaron obviamente, y le pusieron una barra metálica en el cerebro, la cual tenía distintos sensores de voltaje. Entonces al gato le mostraron distintas direcciones de línea, y básicamente se dieron con la sorpresa de que cada dirección de línea estaba asociado a una especie de histograma, como pueden ver acá. De modo de que se podía de alguna forma entender, de acuerdo al estímulo, cómo iba a ser la reacción del cerebro. Para el año 1959 esto fue realmente interesante, porque básicamente nos dijo que las neuronas funcionaban de forma eléctrica, de una forma particular. Y no solo eso, sino que también cada nivel del cerebro estaba orientado a hacer una función distinta, por lo tanto se comportaba de forma distinta. A partir de entonces, la gente de computación no se ha detenido. Hemos tratado de replicar distintos conceptos orientados al cerebro, por ejemplo, el concepto de capas. Tenemos, por ejemplo, la retina. Las células de la retina son medianamente complejas. Tenemos un nivel de complejidad similar o simple en la parte del bulbo, y tenemos una complejidad realmente complicada en la parte del visual córtex. Entonces, imitamos el concepto de capas, ¿no? Después, un poco entendimos el visual córtex. Entendimos que básicamente la profundidad era importante porque básicamente en la parte externa había una densidad tremenda de sinapsis, y en la parte más interior una sinapsis no tan fuerte, ¿no? Es un poco lo que entendimos por volumen. Finalmente alguien dijo, ok, quiero entender la forma como se sucede la sinapsis, de modo de que antes de la sinapsis tenemos un cambio de voltaje muy grande, y después es básicamente un decremento o incremento muy suave. Entonces alguien dijo, bueno, yo conozco una función matemática que es la función sigmoidea, 1 sobre 1 más e a la menos x, que básicamente representa este concepto. En el origen, el cambio es muy drástico, muy brusco, casi 45 grados. Pero conforme nos alejamos, vemos de que básicamente tenemos un movimiento y una descarga mucho más simple, ¿no? Entonces, el punto en este slide es de que básicamente hemos tratado de reproducir con matemática distintos componentes que hemos tenido o hemos visto en el cerebro humano. Entonces, podemos ver de que cuando hablamos de Deep Learning estamos hablando de distintas arquitecturas. He tenido que recorrer los slides previos para entender los distintos especies de building blocks o de repente componentes que se utilizan para generar distintas arquitecturas. La primera arquitectura se denomina Convolutional Neural Networks, la siguiente Denoising Autoencoders, la siguiente Stacking Restricted Boltzmann Machines, y la última Recurrent Neural Networks. Son las arquitecturas de Deep Learning más populares, por así decirlas, y hacen cosas distintas. Esta aprende imágenes, básicamente la entrada es dos-dimensional porque son imágenes. Esta aprende secuencias, ideal para palabras o de repente para imágenes. Entonces, vamos a un poco hablar de Convolutional Neural Network, probablemente el algoritmo de Deep Learning más popular en este momento. La idea es muy similar. Este es uno de los mejores papers que he leído en mi vida, de Yann LeCun. Les recomiendo fervorosamente que lo vean. Básicamente, la idea en 1998 fue realmente interesante. Él dijo, bueno, estoy cansado de hacer PCA, Principal Component Analysis, para entender la estructura de mis datos y llevar mis datos originales a un espacio de eigenvectores. O estoy cansado de utilizar audio y entender que mis datos tienen que subsistir en un espacio de frecuencias, utilizando Fourier. O estoy cansado de utilizar, por ejemplo, el Pearson Coefficient, Correlation Coefficient, porque básicamente sirve para remover datos que son redundantes, ¿no? Entonces, hay un conjunto de pasos que hacemos para preprocesar la información antes de clasificarla. El tipo estaba cansado de hacer esto, entonces dijo, voy a en realidad aprender las características en la parte de acá, y voy a básicamente usar una red neuronal tradicional, Multilayer Perceptron o MLP, para hacer la clasificación. De esa manera, las características no se hacían a mano, como por ejemplo sacar los 5 componentes principales, sino simplemente se aprendían. Este es un proceso iterativo hecho de una red neuronal, entonces las características eran mejores en cada iteración, lo cual conducía a una mejor clasificación.
El concepto es muy simple, sin embargo, es realmente poderoso porque básicamente eliminamos todos los errores que podemos introducir al tratar de encontrar características más interesantes a mano. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Tenemos la arquitectura, llamémosle Shallow Learning, que es básicamente la arquitectura principal, que donde tenemos las capas de entrada, capas escondidas y capas de salida. Ahora tenemos que las capas escondidas de alguna forma son dos dimensionales, porque esta neurona aprende las características u objetos que se encuentran en esta parte de la imagen. Y esta neurona aprenderá las características que se encuentran un poco más abajo, ¿no? Porque están espacialmente estructuradas. Y además tenemos el concepto de volumen. Y necesitamos el volumen porque a pesar que esta neurona está aprendiendo lo que sucede en esta parte de la imagen, vemos de que otras neuronas pueden aprender la misma parte de la imagen pero de forma distinta. Este nivel de redundancia hace que básicamente el algoritmo sea robusto. Y básicamente es uno de los secretos de Deep Learning. El otro secreto es básicamente utilizar la generación de características. Si alguien les pregunta por qué Deep Learning funciona, es porque básicamente se aprenden características y hay bastante redundancia en la forma como se aprenden distintas regiones de la imagen, ¿no? Entonces, esta es una neurona, me olvidé de decirles, datos de entrada, X0, X1 y X2. Cada dato de entrada está asociado a un peso que básicamente mide qué tan importante es esa entrada. Esta es una operación netamente lineal, por lo tanto necesitamos una especie de no linealidad, que es un poco el activation function que habíamos hablado al inicio. Porque la mayoría de problemas humanos son no lineales, ¿no? A ser complejos. Entonces, esto se replica por millones en una estructura similar y tenemos un algoritmo realmente complejo que aproxima cualquier función en teoría. Entonces, la siguiente capa, esta fue la capa de convolución, la siguiente capa es la capa de pooling. Y básicamente el concepto es interesante. Básicamente tenemos distintas subregiones y podemos calcular el elemento más alto de esa subregión. Por ejemplo, 6, 8, 3 y 4. De ese modo, la salida de la capa anterior de convolución básicamente es robusta porque es independiente a la rotación, a la escala o de repente al incremento o de repente al desplazamiento. Básicamente porque la función máxima es también independiente de ese tipo de cambios o operaciones lineales. Entonces, este es otro de los componentes importantes para definir un convolutional neural network. Y el otro componente principal es básicamente el concepto de dropout. Alguien dijo, bueno, estoy aprendiendo una red neuronal y es tan compleja, entonces debería de repente remover algunas transiciones entre neuronas. Y para hacer eso, básicamente multiplicó una matriz llena de valores random, de modo que algunas de ellas estaban a menos a 0.5 y se convertían en 0. Básicamente es un concepto realmente simple, pero está encargado de incrementar tus valores de 5 o 10%. Entonces es hasta vergonzoso que algo tan simple funcione tan bien. Entonces, básicamente con convolutional layers, con pooling layers y con dropout, ustedes tienen una CNN que pueden implementar en casa si desean. Esto es lo que se ve dentro de la red neuronal. Usualmente la red neuronal, en este caso CNN, es una caja negra, ¿no? Entonces lo que hice fue entrenarla, agarré los datos de imágenes. En este caso tenemos un proyecto que básicamente trata de encontrar la probabilidad de que alguien esté estornudando, tosiendo o me parece que es bostezando, para distintos problemas, ¿no? Y entonces la entrada es dos dimensional porque tenemos el tiempo en el eje X y tenemos la frecuencia de banda en el eje Y. Esta entrada produce distintos feature maps, que son básicamente las capas de convolución en paralelo. Cada capa de convolución está aprendiendo algo distinto. Por ejemplo, ustedes pueden ver de que esto está aprendiendo como que líneas, ¿no? Que son parecidas a lo que tenemos acá. O de repente esto está aprendiendo también líneas. Esto está realmente mal porque está aprendiendo cierta asimetría en la parte de acá que no debería. Pero conforme pasan distintas iteraciones, esto en realidad se llega a ser mucho más similar a la entrada. Luego tenemos la siguiente capa de convolución. Acá hemos aprendido imágenes, acá estamos aprendiendo texturas. Es una de las bellezas de este tipo de algoritmos, de que conforme vamos más deep, aprendemos abstracciones y características mucho más complejas, ¿no? Al final tenemos la capa de Fully Connected Layer, que como ustedes ven es caótica, y después de esto tenemos básicamente una distribución sobre 3 clases.
Y en este caso es 100 porque teníamos 100 nodos intermedios en la última capa, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se ve dentro de la red neuronal. Muchas veces es como una caja negra, pero en realidad podemos ver de que cada capa produce determinada salida y al fin y al cabo es una multiplicación o una operación lineal que al fin y al cabo trata de reducir una función de error con loss function. Entonces, hablemos un poco de la parte matemática detrás de esto. Perdón, básicamente tenemos un loss function. El loss function es, entre otras cosas, la reducción o la diferencia entre el valor predecido y el valor real. A esto se le añade, este es el loss function, a esto se le añade un poco la penalización sobre la complejidad, que en este caso viene a ser un peso de la red neuronal. Lo que sucede es de que esta función puede ser optimizable, asumiendo que es convexa. También existen algoritmos para hacerla convexa, si no lo fuera. Y básicamente estas son las funciones de activación más importantes. Vemos por acá el softmax, no se ve bastante bien, pero básicamente es un valor entre 0 y 1. Y también el multiclass supervector machine. Cualquier algoritmo de machine learning, sea por ejemplo un algoritmo de clustering, expectation maximization, supervector machines, neural network, cualquier algoritmo de machine learning sigue este concepto, ¿no? De tener una función que se reduce con el tiempo y básicamente tratar de optimizarla. Esta es la parte más sencilla y más bonita. La otra parte es el backpropagation, que es un poco más complicado, porque involucra la diferencia, la primera derivada de distintas funciones. Es realmente interesante porque utilizamos los conceptos de álgebra lineal que utilizamos en la universidad, ¿no? Básicamente, si tenemos la última capa Z, el cual depende de la capa Y la capa Y depende de la capa anterior, que es la capa X. Si queremos calcular la derivada de Z con respecto a la capa de entrada, X, básicamente es la regla de la cadena, ¿no? La diferencia de Z con respecto a Y y la diferencia de Y con respecto a X. Y bueno, cuando ustedes hacen esta operación, la computadora lo hace automáticamente. Básicamente lo que tienen es una especie de primera derivada de la función que hemos visto anteriormente, lo cual hace que, o nos asegura, de que siempre vayamos en dirección a la reducción de error más probable. Y por lo tanto hace que el algoritmo aprenda. Es básicamente la belleza de esta parte, ¿no? Básicamente son los pesos de la red neuronal y estos pesos siempre se reducen porque siempre existe la primera derivada. Por supuesto pueden ponerle más parámetros, como por ejemplo el learning rate, para ver qué tan rápido aprende la red neuronal. Pero la belleza de esto es de que si ustedes programan o dominan esto, pueden entrenar cualquier red neuronal. Entonces es realmente interesante. Esto es como no debería correr una red neuronal. Básicamente este es el loss function de entrenamiento y este es el de testing. Entonces cuando ustedes juegan con los parámetros, lo que tienen que lograr es conseguir esto, ¿no? Que tanto el entrenamiento como el testing hagan una convergencia al mismo tiempo y es el mismo lugar. Finalmente, este es un proceso llamado overfitting, cuando los datos de entrenamiento son demasiado altos en comparación a los datos de testing. Lo que deberían de hacer utilizando, por ejemplo, dropout, es conseguir algo así, que la diferencia no sea tan alta. Y finalmente, entre otras cosas, existen distintos modelos de optimización. Algunos modelos es el que hemos visto anteriormente, que se llama Stochastic Gradient Descent, pero sin embargo existen otros que son mucho más poderosos. Y por supuesto, necesito hacer esto. Tenemos por ejemplo algoritmos como Stochastic Gradient Descent, Momentum, Nesterov Accelerated Gradient, AdaGrad, AdaDelta, que lo utiliza actualmente Google en sus servidores, o RMSPro. Y básicamente la idea es encontrar la convergencia, ¿no? El punto en el cual el algoritmo aprende de forma más rápida. No sé si lo han visto, pero básicamente algunos puntos tienden a converger al mínimo fácilmente, sin embargo otros se quedan como que en una capa intermedia, ¿no? Lo cual no está bien y el algoritmo no aprende. Entonces, un poco para seguir con esto, vamos a leer las conclusiones, ¿no? ¿Por qué Deep Learning? Hemos visto que Deep Learning nos permite de alguna forma dar un salto cualitativo en problemas que nosotros pensábamos que nos iba a demorar 10 o 15 años, ¿no? En los últimos 3 años ha habido todo un boom en el Silicon Valley acerca de Deep Learning. Y básicamente las empresas han invertido mucho dinero en escalabilidad. Por primera vez en la historia,
tenemos una gran cantidad de información, gran cantidad de procesamiento, entonces podemos resolver los problemas de una forma mucho más interesante y mucho más exacta. Cuando hablamos de Deep Learning, hablamos de distintos algoritmos, estamos hablando de distintas arquitecturas, distintas técnicas, cada algoritmo es un mundo, sería realmente difícil ir en cada arquitectura en una hora, sin embargo, básicamente hemos visto la primera, ¿no? Entonces, finalmente, el futuro de la computación me parece que está muy relacionado al Deep Learning, porque sus celulares ahora son más inteligentes, si ustedes hablan con el celular, los pueden entender más rápidamente. Entonces me parece que el hardware está también convergiendo hacia medir varias cosas, no solamente la voz, no solamente escuchar, también en el futuro vamos a tener algo así tanto como por ejemplo entender cuál es la calidad del aire a tu alrededor. Y estamos hablando de sensores que son demasiado pequeños que pueden caber en tu celular. Hay una explosión de sensores últimamente y básicamente la idea es que el hardware también esté evolucionando ese concepto de sensing. El software está evolucionando este concepto de understanding el contexto del usuario, ¿no? Básicamente quieren entenderte a un nivel extremadamente personal. Básicamente quieren saber quiénes están a tu alrededor, cuál es tu estado de ánimo, cuál es tu nivel de estrés. Y empresas como Intel o Google o Facebook están realmente poniendo un montón de esfuerzo. Están contratando a la mejor gente para que esto suceda en los próximos años. Y finalmente el objetivo básicamente es que esto sea una extensión de ti y que estos dispositivos sean inteligentes y que sean conectados. Entonces me parece que estamos en una etapa muy bonita porque los siguientes años vamos a ver cosas realmente interesantes. Estamos viendo carros que se manejan solos, que pensamos que iba a demorar de repente unos 3 o 4 años y Tesla la semana pasada lo sacó al mercado, ¿no? Entonces, prepárense para este tipo de cosas, me parece que son cosas realmente interesantes que se vienen y bueno, me parece que Deep Learning va a estar en el centro de todo esto. Muchas gracias.